gracias. Gracias, Padre maravilloso. Toca los corazones de las almas que necesitan salvación. Si hay una persona que se sienta y se encuentra enferma, extiende tu mano sanadora. Sea puesta sobre los enfermos, en el nursing home, en el hospital, en su hogar, en el lecho del dolor, aquellos que están desahuciados de la ciencia médica. Padre, ten misericordia, Señor. Permite que tu palabra corra libremente y encuentre un lugar en cada corazón. Porque te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, si usted tiene allí su Biblia, la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice la Escritura: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mis hermanos, quiero compartir con ustedes este mensaje que le hemos titulado Las armas de nuestra milicia. Las armas de nuestra milicia. Estamos hablando de las armas con que todo cristiano debemos de tomar. El apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 8, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los ensalce cuando fuere tiempo, poniendo toda nuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Las armas de nuestra milicia son espirituales. ¿Por qué son espirituales? Porque la guerra del cristiano, del ser humano, no es de un sistema de gobierno, no es de un líder político, un líder religioso, no es de carácter social, económico. No, no. Tenemos una lucha continuamente con el Dios de este siglo. El apóstol Pedro, allí en la carta del capítulo 5 que leí, dice que sed sobrios y velad, porque tenemos un adversario, tenemos un enemigo que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, usted allí va a encontrar en el capítulo 6, versículo 12 hasta el 18, usted va a encontrar donde el apóstol Pablo dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades y malicias espirituales que vagan en los aires. Esa es nuestra guerra. La guerra de todo cristiano no es el suegro, no es la suegra, no es el yerno, no es la nuera.
no son los parientes, no son nuestros familiares, no son nuestros vecinos, no son nuestros compañeros de trabajo. No. Hay un enemigo acérrimo. Y ese enemigo acérrimo es nada menos que el Dios de este siglo, la serpiente antigua, el diablo, el enemigo de Dios, Satanás, que el Señor lo reprenda. Ese es nuestro enemigo. Por eso hemos leído, tomado esta base bíblica de 2 de Corintios 10:4. Note usted lo que dice. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Yo no voy a prepararme para usar un arma para luchar contra mi enemigo. Porque mi enemigo no es carnal, mi enemigo es espiritual. Por lo tanto, nuestras armas deben ser espirituales. No podemos pegarle al diablo con un garrote, con un bat, prepararme en el gimnasio para darle puños. No, nuestras armas no son carnales, sino son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas del diablo. ¿Qué son esas fortalezas? ¿Usted se ha fijado que hay familias que tienen problemas? Y problemas en el trabajo, problemas en la casa, problemas en el matrimonio, problemas en la familia, problemas con los grupos evangélicos, problemas con los políticos, problemas y un sinfín de problemas. Y parece que como que damos un paso hacia enfrente y 3 hacia atrás. ¿No se ha fijado que hay familias o hay personas que hay a veces que se siente como que va caminando hacia adelante? De repente pierde el trabajo, de repente tiene problemas con los familiares, con un tipo diferentes de problemas y como que no avanza. ¿No se ha fijado usted que a veces no avanzamos? Porque como que alguien nos detiene, porque el enemigo de nuestras almas pone fortalezas que no puedes pasar esa línea, fortalezas que no puedes salir y no avanzas, La economía no rinde, no completas para la semana, no completas para la quincena, no completas para el mes. Porque hay una fortaleza que ha puesto el enemigo de nuestras almas, Satanás, ha puesto alrededor de un individuo, de una familia, de una congregación, de una ciudad, de un estado, de una nación. Ha puesto Satanás una fortaleza que tú no puedes pasar de allí. En lugar de ir en aumento, vienes de receso. Vienes de regreso. Un paso hacia adelante, 3 para atrás. 2 pasos hacia adelante, 10 para atrás. ¿Qué sucede? Que no avanzamos en el hogar, en la familia, en el matrimonio. ¿Qué sucede? El enemigo de nuestras almas ha puesto fortalezas que no puedes brincar. Pero la palabra de Dios nos dice lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Veamos las armas de nuestra milicia.
Estudiemos un poco acerca de las armas de nuestra milicia. Lo que tú necesitas, lo que yo necesito para luchar contra el diablo, contra sus legiones, contra sus ejércitos, contra las fortalezas del diablo, necesitas las armas. ¿Estás listo? Mira lo que dice la palabra de Dios. Vayamos con la primera arma, invocando la palabra de Dios. Invocando la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dios a través de Jeremías, capítulo 23, verso 29, nos dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra hasta quebrarla. Tú necesitas la palabra de Dios. La razón por qué tú y yo necesitamos tomar tiempo para meditar en la palabra de Dios todos los días, porque la palabra de Dios es el alimento para el alma, es la que te da la energía, lo que te da la fortaleza, lo que te da la fuerza para vencer las fortalezas del diablo. Recuerda las palabras que el Señor continuamente dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, fuere llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de cada tentación, el Señor usó la palabra, invocó la palabra. Jesús podía haber soplado sobre Satanás y lo hubiera mandado al infierno. Solo hubiera dicho la palabra y él hubiera sido enviado al lago de fuego. ¿Sabe qué hizo el Señor? Invocó la palabra. Cuando vino Satanás, le mostró una piedra y le dije, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús no solamente se hubiera hecho que aquella piedra se hubiera convertido en pan, la hubiera hecho que se hubiera convertido en un antojito mexicano, en unos hot cakes con fresa arriba. Pero ¿sabe qué? Esa no fue. El Señor lo podía haber hecho. El Señor no vino a hacer la voluntad del diablo. El Señor le contestó, invocó la palabra y le dijo, escrito está, no tan solo con pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Se necesita la palabra. Por eso necesitas tú escudriñar la palabra. Jesús dijo, Juan 6:39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. El libro de los Salmos, capítulo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Por medio de la palabra puedes convertirte al Señor. La palabra es la que nos convierte al Señor. La palabra, el poder de la palabra. Juan 6:63. Dijo el Señor, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Tú necesitas cogerte de la palabra, usar la palabra, meditar la palabra, memorizar la palabra, practicar la palabra. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Lea usted la escritura de Mateo capítulo 4, versículo 4, versículo 7, versículo 10, donde el Señor invocó la palabra. Proverbios capítulo 18, verso 21, el proverbista dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua.
Nuestras palabras pueden ser para vida o pueden ser para muerte. Pero el Señor quiere que usemos la palabra para salvación, para sanidad y para liberación. Podemos nosotros decirle al Señor, nuestra súplica al Señor acerca de su palabra. Isaías 6, versículos 6 al 8. Estas fueron las palabras que encontramos por el profeta Isaías. Decirle, Señor, permíteme que un carbón encendido del altar sea tomado y sea pasado por mi boca. Que al predicar, al testificar tu palabra, hable palabra de verdad, palabra de cordura, palabra bien sazonada para dar gracia a los oyentes. Tú necesitas la palabra. El Señor Jesús, en Juan capítulo 15, verso 13, ahí lo declaró. Ya ustedes son limpios por la palabra que yo os he hablado. Escucha la palabra, mi hermano. Escucha la palabra, ve a la casa de Dios, ve al templo a escuchar la palabra de Dios. En tu casa, lee la Biblia, lee las Escrituras. Si no tienes Biblia, llámanos. Nosotros te ayudamos a conseguir una Biblia, la palabra de Dios. Porque tú, tu familia necesitan la palabra de Dios. Segundo, invocando el nombre de Jesús. Estamos hablando acerca de las armas de nuestra milicia. El nombre de Jesús. De acuerdo a la escritura de Pablo a los Colosenses capítulo 3, verso 17, así dice la palabra del Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando a Dios gracias por medio de Él. Todo lo que tú y yo necesitamos es el nombre de Jesús. Necesitamos el nombre de Jesucristo. Por eso la Escritura nos enseña que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Es la segunda arma de nuestra milicia. Malaquías capítulo 3, versículo 2, dice Dios a través del profeta, porque Él es como fuego, nuestro Señor es como fuego purificador y como jabón de lavaderos. ¿Qué tan importante es invocar el nombre del Señor Jesús? Tan importante. ¿Qué te parece lavarnos y bañarnos sin jabón? Si bañándonos con jabón sabe Dios, pues sin jabón solamente una remojada de agua. ¿Qué sucede si tú te bautizas y no está invocado el nombre de Jesús? Si tú te bautizas, eres bautizado y no se menciona, no se invoca el nombre de Jesús, estás remojándote. Estás remojándote solamente. Tú necesitas que cuando te bautices, debe de invocarse el nombre de Jesucristo. Porque aquí, de acuerdo a la profecía de Malaquías 3:2, dice que el nombre del Señor es como jabón de lavaderos y como fuego purificador. Si te bautizan y no se invoca el nombre de Jesús, el nombre de Jesús es el único que puede limpiar los pecados. El nombre de Jesús es el único que puede invocar los pecados, perdonar los pecados. Sin invocar el nombre de Jesús, solamente estás haciendo una remojada. ¿Por qué? Porque está escrito que todo lo que hiciéramos de palabra o de hecho, lo hiciéramos en el nombre del Señor Jesús. Yo no lo dije. La iglesia, la denominación no lo dijo. La palabra de Dios lo dice. Capítulo 30, verso 4 al 6 de Proverbios. Toda palabra de Dios es viva y eficaz.
No le añadas a sus palabras para que seas hallado mentiroso y te reprenda. La palabra de Dios así dice, y yo lo creo. Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si no se invoca el nombre de Jesús, no hay salvación. Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente, únicamente, exclusivamente en el nombre del Señor Jesús. Las armas de nuestra milicia. Capítulo 14 de Juan, versículo 13 y 14. Todo lo que pidieres, dijo el Señor, en mi nombre, todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué quiere decir? Toda la autoridad, todo el poder radica nada menos que en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué el nombre de Jesucristo? Porque de acuerdo a la escritura de Apocalipsis capítulo 1, verso 8 al 14, capítulo 5, verso 1 al 7, nos dice: Jesucristo es el alfa, la omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, el que tiene las llaves de la vida, las llaves de la muerte, las llaves del infierno, las llaves de David, las llaves del reino de los cielos. Toda autoridad radica nada menos en el nombre de Jesucristo. Es lo que dice su palabra. Colosenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo ensalzó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Las llaves de nuestra milicia. Tercero, invocando la sangre de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Oh, la palabra del Señor nos dice que casi, Hebreos 9:22, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Necesitas la sangre de Cristo. Primera de Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todos los que somos bautizados en el nombre de Jesucristo, fuimos marcados con la sangre de Jesucristo, con la sangre del Cordero. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Necesitas invocar la sangre de Cristo. El día que tú eres sumergido en las aguas bautismales, se invoca el nombre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo te marca. Eres marcado con la sangre de Jesucristo. Eres señalado, tienes el sello de Dios mediante la sangre de Jesucristo. Apocalipsis 12:11. Así está escrito: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Oh, dice la palabra del Señor. ¿Recuerda usted cuando salieron los israelitas de la esclavitud de Egipto? Cuando se celebró la Pascua. Oh, tenían que matar un cordero. Y tenían que poner la sangre en un lebrillo. Y marcar el marco, los marcos y el dintel de la casa. Y donde aquella sangre estaba en aquella casa, no sufría ningún daño. Éxodo 12:13.
La sangre será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre, pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga ni mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Cada miembro de la familia necesita la sangre de Cristo. Necesitas invocar la sangre de Cristo. Se necesita invocar la sangre de Cristo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tomemos las armas de nuestra milicia. Señor Jesús, mi bendito Salvador, extiende tu mano sanadora sobre aquella alma que se encuentra enferma. Extiende tu mano sanadora. Señor, Señor, creemos en la salvación, sanidad, liberación en el nombre de Jesucristo. Señor, salva las almas, sana a los enfermos, por favor. Da liberación al oprimido, bautiza en el Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, yo le invito, acompáñenos al Templo Apostólico Shalom. Cada domingo a las 10 de la mañana, escuela bíblica. Culto de predicación a las 4 de la tarde. Usted y toda su familia están cordialmente invitados. ¿Desea que le hagamos una visita? ¿Quiere que le llevemos un estudio a su casa? Llámenos. Teléfono 210-364-0913. Le tenemos buenas nuevas. Jesucristo le ama y quiere salvarle, quiere sanarle, quiere libertarle, quiere darle vida abundante y vida eterna. Estuvo con ustedes el pastor Efraín Veloz. Que el Señor le bendiga. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer a ti